Liderazgo Comercial, episodio 1149. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, recomendaciones, estímulos, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realizas. Es decir, quiero conseguir más esforzándome menos. Eso, de acuerdo a alguna tradición judeocristiana antigua, es importante porque todo en esta vida viene a través del esfuerzo. Bueno, no digo que no soy de los que niego que el esfuerzo da sus frutos y que la constancia vence a la inteligencia. Es totalmente cierto. Lo que sucede que tiene que ser un esfuerzo continuado, sostenido en el tiempo, pero pequeño, que muchas veces lo confundimos con hacer más y cada vez más fuerte, y llega un momento en que rompemos. Tú imagínate cualquier deportista que lo que hiciera es entrenar como un bestia. Al final se acaba rompiendo, se acaba lesionando y no acaba llegando al máximo nivel que podría llegar. Por supuesto, no estoy hablando de los dopings, que si os acordáis de hace unos años, ¿no? Toda la parte aquella de la EPO, de la eritroproyetina, ¿no? Que lo que sucedía, lo que te permitía era entrenar con más intensidad, sin llegar a romperte, ¿no? Que era lo que buscaban. Bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros es ir en mejora continua, paso a paso, ir haciendo pequeñas cosas, aspectos que prácticamente no se notan en nuestro día a día, pero que a lo largo del tiempo nos sitúan en una posición mucho más elevada, porque lo que tú obtienes, el resultado, viene de lo que realizas y de la capacidad que tienes en el momento que realizas. ¿Qué es lo que tienes que ir haciendo? Ir incrementando esa capacidad, porque esto es una multiplicación, dos multiplicandos. Cuanto más alto sea el multiplicando de la capacidad, con menos esfuerzo, es decir, con menos acciones, consigues mejores resultados. ¿Y esto cómo se hace? Lo mismo, en base a atracón, era como cuando estudiabas en la universidad. Si estudias en la universidad, podías dejarlo todo para el final, para el último mes, el mes de junio, y sacarlo todo. Bueno, siempre, si lo hacías por los pelos y con una incertidumbre absoluta de cara a cualquier examen, porque es posible que lo supieras, pero no tenías control sobre la situación. Mientras que si ibas estudiando todos los días, ibas a clase, estudias 1 o 2 horas todos los días, pero por supuesto luego al final forzabas un poco la máquina. Tenías control de la situación. Tú sabías que la nota mínima que necesitabas la tenías y lo que te estabas jugando era realmente ese incremento de nota, esa subida de nota. Bueno, pues esto es lo mismo en lo que realizas. Hoy es el jueves 15 de junio de 2023 y los jueves es el día del liderazgo. Y hoy quiero contaros dos historias diferentes pero relacionadas. Una es una fábula y la otra es una historia que, bueno, no te cuento si es cierta, no es cierta, o es una invención. Tú la escuchas y lo comentamos si quieres. Te cuento la fábula, que es un antiguo cuento zen que ilustra lo que puede ser. Esto ya lo he utilizado en el podcast, pero bueno, yo lo vuelvo a contar porque lo voy a enlazar luego con otra historia. Érase un ratón que se hallaba en un constante estrés por miedo al gato. Claro, él siempre tenía muchísimo miedo a ese gato que lo podía cazar, entonces apenas salía a comer, estaba delgado, no estaba en una buena situación, esperaba los momentos en que ese gato estuviera durmiendo, estuviera absolutamente seguro que dormía, salía con mucho cuidado, iba, volvía, era un sinvivir. Y un buen día, un mago se apiadó de él y lo transformó en un gato para que no tuviera miedo de ese que está además un gato más grande del que vivía allí. ¿Sabéis lo que sucedió? Que el entonces gato, que fue el ratón, se empezó a asustar del perro. Pues claro, en ese lugar también había un perro. Y claro, empezó a tener miedo y no salía a comer, no salía a vivir, no disfrutaba, no jugaba, porque tenía miedo al perro.
El mago, otra vez, se volvió a apiadar de él y con otro golpe de vara lo transformó en un perro más grande que el que había allí. Al poco tiempo, el agobiado animal empezó a tener miedo a un tigre que había por los alrededores, con lo cual no salía del recinto. Y siempre que podía ir a la zona del jardín o a la zona jardinada, donde era ir realmente, que era un can fuerte, era un perro fuerte, un perro grande que necesitaba hacer ejercicio, necesitaba salir. Cuando salía allí, tenía pánico al tigre, con lo cual no salía, no hacía ese ejercicio que lo necesitaba. El mago, ya la verdad, estaba ya cansado, ya estaba el mago un poco mosca. Entonces lo transmutó en un poderoso tigre, el rey de los felinos. En ese punto, ¿qué creéis que le pasó a nuestro ratón, que luego fue gato, después perro y ahora tigre? Pues que le empezó a entrar ataques de pánico por miedo del cazador. Decía, es que hay cazadores humanos, tengo miedo a los humanos que cazan tigres. El mago dio un suspiro, harto de tanto trabajo. Cogió su varita, la alzó y dijo, te convierto en ratón y esta vez es para siempre. Y añadió, nada de lo que yo haga va a servir, amigo, porque tienes que aprender a ser feliz como ratón. Y esto es lo que nos sucede en muchas ocasiones, que ponemos el foco, ponemos el estímulo, ponemos nuestra felicidad o nuestra satisfacción en factores externos que nosotros no controlamos. Y recuerdo que una temporada, hace igual 10 o 12 años, que estuve leyendo una serie de libros referentes a estos. Recuerdo que leí a María Alonso Puig, recuerdo que leí a Eduard Punset, recuerdo que leí algún otro autor españoles en todos ellos, y recuerdo concretamente un autor español, Félix Guerrero, que decía que la felicidad es una elección. Tú eliges ser feliz o no, poniendo el foco en lo que te falta o en disfrutar de lo que tienes. Y este autor concluía, era Cómo ser feliz, manual de instrucciones, si no recuerdo mal, que lo estoy diciendo de memoria, el título del libro de Félix Guerrero. Y este autor decía, claro, si no fuera así, no habría personas felices en lugares que no tienen nada, como Haití, por ejemplo, y en contrapartida no habría personas infelices en lugares donde lo tienen todo, como Hollywood. Y resulta que hay personas tremendamente infelices en Hollywood y personas tremendamente felices en Haití. Es decir, que la felicidad es una elección. Tú eliges si quieres ser feliz o no. Y repito, yo suelo añadir en todos estos temas porque siempre hay alguno que viene y va a los extremos, ¿no? E intenta justificarlo con entonces el que está... Ya, estamos hablando de condiciones normales, de la media. Que luego, si quieres, hablamos de los extremos también, pero el 80-85% de las personas somos normales y prácticamente el 100% de los que estáis escuchando este podcast sois personas normales, sin una desgracia encima tremenda que le impide ser feliz. Y por lo tanto, la felicidad que tenéis es una elección y vosotros podéis elegir ser felices como ratones o no, e ir creciendo o no, ir desarrollándoos o no, ir mejorando poco a poco de manera prácticamente imperceptible lo que vais realizando y lo que vais consiguiendo, o quedaros donde estáis quejándose y protestando que las circunstancias no os favorecen. Y ahora, después de contar esta fábula del ratón, que luego fue gato, después perro, después tigre, y acabó volviendo a ser ratón porque el mago se cansó, os voy a contar otra historia. Esta es una historia de empresa. Esta era una empresa grande. Había sido una compañía local que fue comprada y absorbida por una multinacional y tuvo un crecimiento importante durante unos años porque la multinacional puso mucho foco en el crecimiento en España. Y esta empresa era una empresa tanto atípica, ¿no? Tanto atípica en el sentido, bueno, tenía, por supuesto, su director general, su director de producción, su director de calidad, toda esa serie de cosas, tenía su director comercial y tenía 2 jefes de ventas.
Y curiosamente, estos dos jefes de ventas, uno se encargaba de la zona norte y otro se encargaba de la zona sur. Cada uno tenía un grupo con 12 vendedores. En total eran 24 vendedores más los dos jefes de ventas, más el director comercial, el personal de apoyo, pero el personal de apoyo era común para todos los vendedores, pero cada jefe de ventas tenía 12 vendedores en cada una de las zonas. Juan era el jefe de ventas de la zona norte. Miguel era el jefe de ventas de la zona sur. La zona norte tenía unos resultados espectaculares, mientras que la zona sur, pues los resultados no eran tan buenos como los de la zona norte. En cada reunión que tenían con el director comercial, con el director general, estos jefes de ventas, Miguel, zona sur, se quejaba de que claro, su zona era pues industrialmente mucho menos desarrollada que la zona norte de Juan. Además, los vendedores de Juan, que estaban en la zona norte, vivían en la zona norte y eran de la zona norte, eran mucho más profesionales que los vendedores de él, Miguel, que estaban en la zona sur. Y de ahí justificaba los resultados tan buenos y tan extraordinarios que tenía Juan frente a los resultados que tenía Miguel, que no eran los que la multinacional esperaba. Y esto se fue repitiendo durante mucho tiempo y era algo asumido, entendido y aceptado incluso desde la central. Allende las fronteras españolas, pues aceptaban que era la situación. La zona norte de España es una zona industrial, con tradición industrial y con, bueno, en principio, una cierta profesionalidad de las empresas que figuran allí. La zona sur es una zona menos industrial, mucho más orientada a la agricultura, mucho más orientada al turismo y asumían que la profesionalidad en esas empresas estaba por debajo de la profesionalidad de las empresas de la zona norte. Hubo un cambio de dirección general, una persona que vino de fuera y esta persona no aceptaba que eso fuera así, decía que en su experiencia eso no tenía por qué ser de ese modo. Y después de muchos tiras y aflojas internos, porque sabes, toda la vida se ha hecho así, esto es así, no se puede cambiar, y lo que no se puede cambiar hay que aceptarlo y hay que resignarse a lo que se tiene, él propuso cambiar a Juan a la zona sur como jefe de ventas y a Miguel a la zona norte. Hecho que a Juan no le apetecía y Miguel pues no le parecía mal, porque claro, es que su zona era muy mala y así de esta forma pues iba a asegurar su puesto de trabajo. Y además todo aquello confirmaría lo que él llevaba muchos años diciendo. Bueno, tras muchas disputas, discusiones e intercambio de opiniones, se llevó a cabo aquel intercambio de jefes de ventas y la zona de los jefes de ventas, porque es que además Juan, lo cierto es que parecía tener bastante suerte, porque Juan no aparentaba que trabajaba. Juan era una persona, lógicamente, viajaba, pero habitualmente para las 6:30 ya estaba en el hotel, e incluso como ya tenía rutas establecidas, solía incluso ir a jugar a pádel, era un jugador de pádel, solía jugar a pádel con sus vendedores. Juan era un gran jugador de pádel, sus vendedores querían que fuera con él a jugar de pareja cuando iba por sus zonas y bueno, aprovechaba muy bien el tiempo y cuando estaba en las oficinas centrales, pues hombre, pues estaba un poco de cachondeo en el sentido de que, bueno, pues tampoco parecía que trabajaba tanto y tampoco conocía tan al dedillo los KPIs y tampoco trabajaba las hojas Excel como las trabajaba Miguel, que las llevaba muy al detalle. A Miguel no le daba la vida. Miguel estaba todo el día trabajando, no podía más. Atendía a los clientes personalmente, porque claro, sus vendedores no lo hacían, o no lo hacían como él consideraba. Total, que se produjo el cambio. El primer mes, lo que sucedió fue que, efectivamente, la zona que antes era de Juan y ahora es de Miguel, continuaba teniendo unos resultados tan buenos como tenía antes. Y la zona en la que estaba Miguel, que ahora estaba Juan, los resultados no mejoraban.
El segundo mes, el resultado era similar, igual que el tercer mes, lo que confirmaba, sin ningún lugar a dudas, lo que venía tanto tiempo diciendo Miguel, que es que su zona y sus vendedores eran una castaña, mientras que la zona de Juan y los vendedores de Juan eran fabulosos. ¿Por qué? Por la zona, por las circunstancias externas, porque esa zona realmente era industrial, la mentalidad que tenía aquella zona era de profesionales, mientras que la zona que él llevaba anteriormente, pues era una mentalidad de escasa profesionalidad. Fue pasando el tiempo, y según el tiempo iba transcurriendo, los resultados de la zona que ahora estaba Miguel iban bajando. Los resultados de la zona en la que ahora estaba Juan iban subiendo. Al año, el director general tomó la decisión de prescindir de Miguel. ¿Por qué? Porque en esos momentos la zona en la que ahora estaba Miguel había caído más de un 25% de cómo la había recibido en ventas. Y la zona de Juan había subido más de un 25% en cómo la había dejado Miguel. ¿Qué sucedía? No era la profesionalidad, no era el factor externo, no eran los estímulos, como la historia del gato, del ratón, que fue gato, luego perro, luego tigre y acabó siendo gato. Pues esto sucedía exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba? Era el jefe de ventas que estaba allí, mientras que Juan, el jefe de ventas que estaba en la zona norte, se había preocupado a lo largo de todo el tiempo que llevaba de formar, de acompañar, de desarrollar, de empoderar, de ayudar, de preocuparse a sus vendedores. Miguel estaba haciendo todo el trabajo solo. No es que Miguel no trabajara, no es que Miguel no estuviera implicado, no es que Miguel no estuviera comprometido, que lo estaba, pero se estaba empeñando en hacerlo él y cargarse todo a la espalda. Trabajaba de una manera tremenda, pero él no confiaba en su equipo, no desarrollaba a su equipo. Cuando él acompañaba a sus vendedores, era mucho más, yo suelo decir, para hacer de mamporrero, es decir, para que el vendedor le preparara a él la venta y él vendía y era un extraordinario vendedor. Pero quitaba toda la autoridad a sus vendedores, a los que acompañaba en aquellos momentos. Mientras que Juan hacía todo lo contrario. Él ayudaba, desarrollaba, dejaba que tomaran decisiones, dejaba que se equivocaban, les formaba de manera permanente. Entonces, su trabajo era mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho más, como venía diciendo al principio del mail. ¿Te acuerdas que decía al principio del email que lo que tenemos que ir haciendo es al merme, que diría José Mota, poco a poco, sin que nos demos cuenta, y acabamos llegando a un nivel que no nos imaginábamos? Eso era lo que le sucedía a Juan. ¿Qué pasa? Que cuando hay un cambio, efectivamente, inicialmente, las cosas siguen igual, pero si vamos aplicando estímulos diferentes, como en el caso que se había producido, por un lado van a peor, porque además el equipo, que en su momento tenía Juan y se quedó Miguel, claro, estaba acostumbrado a una forma de trabajar y venía con otra. Y se acaba desmotivando, se acababan yendo los mejores, que por cierto, volvieron. Cuando Juan volvió, los volvió a recuperar, porque con Juan sí trabajaban, con quien no querían trabajar era con Miguel. Porque ya sabes que casi siempre, dicen las estadísticas, no sé dónde salen, pero lo he leído en alguna ocasión o lo he escuchado, que el 80% de las salidas de las compañías suelen ser porque la gente deja a su jefe. Que solamente el 20% son por promociones reales, son porque les han buscado y están contentos con su compañía, pero que el 80% es porque la gente deja a su jefe, no deja la empresa, no deja a los compañeros, deja a su jefe. Eso fue lo que sucedió. Salieron aquellos que eran realmente buenos, y cuando Juan volvió a llevar aquella zona, volvieron porque con Juan sí querían estar y no querían estar con Miguel. ¿Qué sucedió? Se contrató a otra persona a la que Juan supervisó para la zona de Miguel. Y en el tiempo, las dos zonas empezaron a ser bastantes parejas, cada zona con su idiosincrasia particular, porque
La zona norte y la zona sur en España son diferentes, como seguramente en otros muchos países, pero no tan diametralmente diferentes como para que los resultados sean tan distintos. La zona norte no es muy profesional y la zona poco profesional. No, hay de todo en todos los sitios. Sí es cierto que hay unos usos y costumbres distintos que nos tenemos que adaptar. Entonces, estas eran las dos historias que os quería contar, como esa fábula del ratón, del gato, con las que quizá lo vemos y lo vemos muy claro, pero luego cuando contamos una historia profesional, igual nos cuesta más vernos identificados como Miguel. Y quizá nos cuesta más vernos identificados como Juan. Alguien que aparentemente no trabaja mucho, es decir, consigue grandes resultados con aparentemente poco esfuerzo. Y alguien que trabaja muchísimo y los resultados son pobres. ¿Dónde echamos las culpas? ¿Dónde ponemos la responsabilidad? En el entorno, en la parte exterior nuestra. Y realmente es posible que sea así. Es posible que sea cierto. Pero la única manera que tenemos de cambiar es modificarnos a nosotros mismos. Y en este caso, si eres jefe de ventas, quiero recordarte, lo decía ayer, pero ya que estamos aquí, te voy a recordar, viene el call to action, que Sergi San José y yo hemos, iba a decir lanzado, no, pero realmente hemos reabierto el curso de acompañamiento a vendedores, que está pensado para esas personas que están al frente de un equipo comercial, esos jefes de ventas, esos directores comerciales, incluso esos directores generales que en ocasiones acompañan a sus vendedores o a los vendedores de los distribuidores, que también suele suceder, y que tienes toda la información en escoltandovendedores.com. Si entras allí, ahí tienes toda la información de este curso. Si no, pues me lo preguntas y te envío un enlace que, te va a ayudar a que empieces a dar pasos, a convertirte mucho más en Juan que en Miguel. Pues sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana, viernes, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!